Bueno, buenos días. Mi nombre es Lucas Posada, soy residente de cuarto año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el manejo de la hidrocefalia en el manejo perioperatorio de los schwannomas vestibulares. Iniciamos pues con una breve introducción, recordando pues que el schwannoma vestibular es un tumor benigno de la rama vestibular del octavo par craneal, tiene una incidencia de 1 a 2 por 10.000 por año, lo cual representa un 6 a 7% de todos los tumores intracraneales. También se conoce como neurinoma del acústico, pues un nombre inapropiado, ya que en términos de schwannoma vestibular es más apropiado, ya que con frecuencia va a partir de la parte vestibular del nervio vestilococlear, de las células de Schwann que lo recubren. Imagenológicamente, vamos a ver que el diagnóstico se realiza mediante una resonancia magnética que suele revelar un tumor intrameatal que puede extenderse hacia las cisternas, suele ser homogéneo al realce de contraste, y tenemos en imagenología también una clasificación de COS que nos permite pues clasificarlo según el tamaño de la lesión en 4 grados. Grado 1 como un tumor intracranicular pequeño, grado 2 como un tumor que genera una protrusión hacia la cisterna pontocerebelosa sin contacto con el tallo cerebral como tal, grado 3 el que ocupa ya toda la cisterna que no es, pero sin desplazar el tallo, y grado 4 el que genera un desplazamiento como tal del tronco encefálico. Digamos que esta clasificación es más imagenológica, pero digamos que puede ayudarnos también a tomar ciertas decisiones, como veremos más adelante, por la importancia que tiene la compresión del tumor sobre las estructuras vecinas en el desarrollo de la hidrocefalia. Clínicamente tenemos una presentación típica que se va a dar con hipoacusia neurosensorial de inicio en la edad adulta, en tinnitus no pulsátil. La causa dilucidada se ha propuesto posibilidades como una disfunción del flujo linfático, el líquido cefalorraquídeo que genera esta alteración, y no solo la compresión del nervio como tal. Pero sin embargo, muchas veces estos síntomas pueden pasar desapercibidos y se retrasa la presentación hasta que genera unos síntomas más relacionados con el efecto de masa de la lesión, ya generando algunos síntomas cerebelosos y el tronco encefálico, por ejemplo, disfunción de pares craneales como pares bajos, o incluso dolor trigeminal o hidrocefalia, que es el tema que nos atañe el día de hoy. La hidrocefalia asociada a los tumores vestibulares tienen un rango muy variable en la literatura, desde el 3.7 y el 42%. Esto posiblemente puede ser debido al momento en que se evalúa la hidrocefalia y también a una posible subnotificación que tal vez se enfocan los estudios en otro tipo de complicaciones y no analizan realmente la presencia o no de hidrocefalia en los pacientes, lo cual lleva a que no, posiblemente el número sea tendiendo a ser más cercano al 42 o al 30% de los pacientes. Los síntomas pueden ser ya una hidrocefalia obstructiva, como síntomas de hipertensión intracraneal, o también Lucas, te fuiste. Lucas, te fuiste, Lucas. Esperemos que Lucas olvide. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, Lucas, volviste. ¿Dónde quedó? Vamos en la etiología, exclusión mecánica. Estás Okay. presentando una... Ok, entonces, como les comentaba, básicamente pues también hay autores que consideran que el crecimiento del tumor es muy larvado, por lo cual se alcanza a generar cierto grado de remodelación, y aunque se parezca estar obstruido el cuarto ventrículo, sí hay cierto grado de permeabilidad,
Y esta es otra razón más por la cual se considera que tal vez la obstrucción mecánica no explique completamente la etiología de la hidrocefalia y los schwannomas vestibulares. Entre las otras posibilidades que se han propuesto, digamos que una de las más estudiadas es la concentración de proteínas del líquido cefalorraquídeo. Sabemos pues que la concentración de proteínas del líquido cefalorraquídeo se va a distribuir como un gradiente que es más baja en los ventrículos y aumenta a medida que llega a las cisternas ciliadas del cráneo, y es más alta en el espacio subaracnoideo lumbar. Luego el líquido se reabsorbe a través de las granulaciones aracnoideas y a través de los poros transendoteliales por pinocitosis a las células endoteliales, lo cual pues, sería el proceso normal. Se considera entonces que en un evento patológico como una lesión tumoral hay una alteración de la permeabilidad pues, de esta barrera, se genera un paso de proteínas séricas al líquido cefalorraquídeo, y es lo que genera un aumento de proteínas que al final van a generar una obstrucción en estas áreas de absorción del líquido cefalorraquídeo por las moléculas pues, secretadas por el tumor. Esto se planteó por primera vez en 1954 y más adelante Fukuoka hace un estudio en donde pues precisamente dañando este punto busca la asociación entre el nivel de proteínas y la presencia de hidrocefalia. Encuentra pues que sí hay como tal una asociación entre hidrocefalia y la presencia de proteínas séricas, y no hay una relación muy fuerte entre el nivel de proteínas y el tamaño del tumor. O sea que tumores grandes podrían tener el mismo nivel. Es el valor normal de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Así que digamos que tampoco hay un consenso sobre qué nivel de proteínas es el que me va a hacer propenso a generar esta hidrocefalia. Se ha propuesto entonces otras opciones como un sangrado tumoral recurrente, o los pacientes que tienen un sangrado del tumor per se, o en el posoperatorio los pacientes que presentan un sangrado significativo como una causa de hidrocefalia postquirúrgica, la siembra de células tumorales o la alta concentración de fibrinógeno en el líquido cefalorraquídeo, que tiene un mecanismo similar al que reportamos con las proteínas. Dentro de esto, entonces, tenemos que determinar, pues, ya teniendo en cuenta estas etiologías, cuáles van a ser los predictores de hidrocefalia post-resección, que es en últimas los que nos va a interesar más, saber qué paciente puede que nos vaya a generar hidrocefalia en el postoperatorio y que requiera algún tipo de intervención por nuestra parte, posiblemente antes de que esto ocurra, como lo veremos más adelante. Entonces, digamos que en la literatura se han propuesto varios predictores, digamos, los más fuertes o los que más se mencionan de manera repetida es el índice de Evans, o sea, los pacientes que tengan hidrocefalia antes de un procedimiento quirúrgico, los pacientes que tengan un gran tamaño tumoral, o en los que no se logre una resección de la tumoral completa o tengan un porcentaje de porción quística elevado. Digamos, esos son los factores que más se han asociado como predictores de hidrocefalia post-resección. Vemos en este estudio cómo buscan hacer un análisis volumétrico, ¿cierto? Aquí se hace una escala, perdón, buscan hacer una escala tomando de manera retrospectiva pacientes que tenían tumores de fosa posterior. Aquí digamos que es general, no solo es schwannomas, y buscan qué factores están asociados con el hidrocefalia postoperatoria que van a requerir algún tipo de drenaje posterior, y consideran en dos grupos, en los tumores intraparenquimatosos y los tumores extraparenquimatosos, encontrando que en los intraparenquimatosos la presencia de hidrocefalia, el edema periventricular o la posición quirúrgica y la extensión de la resección van a ser los factores que van a determinar la posibilidad de que requiera posteriormente un drenaje ventricular, mientras que en los extraparenquimatosos, como es el caso del schwannoma, la localización del tumor
si hay edema prelesional o la hidrocefalia previa, digamos, van a ser los factores que más van a determinar, dándonos un ranking que nos va a clasificar pues, de los puntos de 0 a más de 3 y nos da pues, cierto grado de porcentaje de posibilidad de que requiramos un drenaje cíclico cefalorraquídeo. Sin embargo, como vemos, este estudio pues, es de un solo centro, no tiene muchos pacientes y no es específico de schwannomas. Digamos que si vemos los schwannomas casi que todo el tiempo cumplirían solo el criterio de poder presentar hidrocefalia en el caso de los tumores cerebroinquimatosos, en teoría siendo siempre de un rango bajo, lo cual no es acorde a lo reportado por la literatura. Un estudio más específico que ya sí enfoca directamente en los tumores vestibulares y precisamente en ese problema de no saber o no tener como un valor más preciso para determinar qué paciente podría o no requerir el drenaje. Decían hacer un análisis volumétrico de manera retrospectiva también y toman 36 pacientes y realizan una cosa que llaman el BTV radio o el radio entre el tumor, el sistema ventricular, el volumen del sistema ventricular y el volumen total del cerebro. Esto pues, nos da un valor que ellos asocian con la posibilidad de generar hidrocefalia postquirúrgica. Hacen entonces vemos como determinan pues, un punto de corte de 0.449 y el cual, como vemos aquí en este forest plot, va a tener un buen valor predictivo para decir que ese paciente va a tener hidrocefalia en el postoperatorio. Lo malo de esto es que tiene una sensibilidad muy baja con una buena especificidad, así que digamos posiblemente nos deje por fuera a pacientes que sí requieren, los va a calificar como que no lo requieren dada su baja sensibilidad. Digamos que pues en una patología como hidrocefalia, en donde pues hay un alto riesgo de que ese deterioro, no quisiera tener tal vez mejorar esa sensibilidad, así que tal vez agregarle otros parámetros para subir la sensibilidad, tal vez perjudicando un poquito la especificidad, podría ser una buena opción para mejorar esa escala que pues aún requiere validación. Otro aspecto que se ha también estudiado es el abordaje. Digamos, en un estudio que compara los abordajes retrosigmoideo y translaberíntico, denota que el abordaje retrosigmoideo parece tener más riesgo de hidrocefalia postoperatoria. Sin embargo, eso pues, puede tener un gran riesgo de vallas debido a la posibilidad que los tumores que ya han sido elegidos para el abordaje retrosigmoideo sean los que tienen una porción sustenal más grande y pues en consecuencia más posibilidades de que tengan hidrocefalia asociada previamente. Entre las posibilidades de tratamiento, entonces vamos a tener básicamente 4 posibilidades. Vamos a poder hacer una resección del tumor primaria o a colocar un catéter de ventriculación externo, colocar una derivación ventriculoperitoneal o una tercera ventriculostomía endoscópica. Digamos que no hay un tratamiento dictado para cada general, sino que debemos individualizar cada paciente y debemos analizar entonces los pros y los contras de cada uno de estos procedimientos. Tenemos que el drenaje ventricular externo es un procedimiento que es muy rápido, que permite salvar las vías en momentos de urgencia, nos permite tener un drenaje controlado y nos ayuda a monitorizar la PIC, así como a evitar complicaciones que puede tener utilizar otro tipo de procedimientos para derivar el líquido cefalorraquídeo, como una derivación ventriculoperitoneal o una tercera ventriculostomía endoscópica. Las desventajas es pues, su alta tasa de infección, entre el 4.1 y el 17%. Se asocia también a mayor hidrocefalia post-resección. Vamos a ver que estos pacientes no solo tienen mayor riesgo de infección entre más tiempo tengan este drenaje externo, sino que entre más tiempo lo tengan, también hay mayor riesgo de que queden con una hidrocefalia permanente que requiera entonces de nuevo una intervención definitiva para su manejo. Y se ha reportado con que es raro un riesgo de hernia ascendiente. Veremos a ver si la tasa de infección pues, puede mejorar usando catéteres con antibióticos. La agresión ventriculoperitoneal, digamos que es un procedimiento más definitivo, produce una mejoría sintomática inmediata con una buena recuperación postoperatoria. Ya se ha probado que reduce la mortalidad del 12.8 al 3% de los pacientes sin derivación y genera una resolución significativa de más del 80% del edema papiliar. Adicionalmente, si se hace prequirúrgicamente, nos ayuda a que caiga el abultamiento de la dura madre de la fosa posterior y disminuye así pues el riesgo de daño de manipulación del cerebelo y también disminuye
en el postoperatorio la tasa de fístulas, enfalorraquía y el pseudomeningocele. Las desventajas es, pues muchas veces compromete a un paciente a una vida de cuidado, ¿cierto? Van a estar permanentemente en vigilancia de su derivación, tienen unas tasas de fracaso que se han reportado hasta el 38% y tiene pues obviamente sus complicaciones asociadas como rupturas, infecciones, perforaciones viscerales y demás, así que digamos que no es un procedimiento inocuo. Las infecciones también no son infrecuentes y son un predictor independiente de muerte en pacientes pediátricos. La hemorragia intratumoral o la hernia ascendente también puede ocurrir, aunque es también muy raro, 2.8 de los pacientes que se someten a áreas ventriculoperitoneal en los tumores de fosa posterior. Por último, la tercera ventriculostomía, digamos que se ha convertido pues, en una opción popular para el tratamiento de la hidrocefalia asociada a los tumores de fosa posteriores, tanto antes como después de la resección tumoral. Sin embargo, pues todavía existe controversia sobre su papel o si en cuándo está realmente indicada la realización de esta. Digamos, también nos permite un rápido control de la presión craneana, evita la necesidad de tener una derivación externa intraoperatoria y quita la necesidad de un drenaje en postoperatorio con una ADP. También puede permitir una mejor resección del tumor, aunque esto pues, es discutible, y reduce la incidencia de fístula del que se fue la raquilla postoperatoria y pseudomeningocele. Y también, a diferencia de la dirección en ventrículo peritoneal, va a disminuir la incidencia de requerir o de hidrocefalia después de la resección, lo cual pues, es una ventaja a largo plazo. Adicionalmente, en los pacientes que por alguna razón, además de la tercero, requieren una ventriculostomía externa, esta se logra retirar más rápidamente y eso pues disminuye estancia en los pacientes y riesgo de complicaciones asociadas. Digamos que es un procedimiento sencillo que requiere solo habilidades básicas en endoscopia, así que pues, es altamente difundido y no presenta, pues, como vemos, mayores complicaciones. Las desventajas, vemos que tener en cuenta que no podemos llevar a todos los pacientes a un tercero que tengan un tumor en la fosa posterior, debido a que se considera que solo el 30% de los pacientes realmente van a requerir esto o que van a tener una hidrocefalia post-resección, así que trataríamos un 70% de más. Y como vemos, sigue sin ser un procedimiento inocuo. Se han reportado tasas de complicaciones. En un metaanálisis de 2.880 pacientes se encontraron una tasa de complicaciones aproximadamente de 8.5%, con una morbilidad permanente del 2.4%, una mortalidad de 0.21% y un riesgo de muerte súbita de 0.07%. También pues, existe un riesgo de cierre del estómago, ya sea por sangrado o durante la resección del tumor, y tener en cuenta que la mayoría de los estudios de tercera ventriculostomía endoscópica son en población pediátrica y hay muy pocos en población adulta, aunque los pocos que hay también, digamos que avalan los mismos resultados que se han visto en la población pediátrica. Entonces, cuando entramos a comparar, vamos a ver que hay muy poco en la literatura realmente sobre cuál procedimiento es mejor o qué debemos hacer, si resección primaria, derivar el paciente, hacer una derivación externa. Y digamos que la mayoría de estudios lo que hacen es tomar criterios clínicos para determinar qué paciente se lleva qué y luego hacen estudios retrospectivos para compararlos, como es el caso de este, que es tal vez el único que compara los tres procedimientos asociados a traumas vestibulares. Ellos lo que hicieron fue, en vez de manera retrospectiva, usualmente habían elegido para resección primaria a pacientes de edad avanzada con un tumor pequeño y un ventrículo pequeño. O sea, pacientes sin hidrocefalia con tumores pequeños consideraban que solo requerían resección. Los pacientes que tenían ventrículos grandes o una hidrocefalia comunicante se consideran pacientes candidatos a una derivación ventrículo peritoneal, y los pacientes que tenían síntomas de hidrocefalia o hidrocefalia antes de la resección del tumor con un tumor con una causa obstructiva se llevaban a manejo externo o endoscópico. Digamos que en este estudio no encontraron como tal diferencias en la falla, digamos que todos fueron igual de efectivos, no hubo una diferencia entre la efectividad de ninguno de los métodos para resolver la hidrocefalia en los pacientes, y ellos aquí muestran un ejemplo en donde muestran cómo lograron la resolución de la hidrocefalia tanto en el posquirúrgico inmediato como en un control tardío en un paciente tras la resección con una tercera ventriculostomía endoscópica. Digamos que consideran pues, que es una muy buena forma de abordar a los pacientes
que tiene igual efectividad que otros procedimientos y que puede ser menos mórbida que una derivación ventriculoperitoneal. Sin embargo, como dije, no encontraron que hubiera una asociación entre la falla del manejo de la hidrocefalia con ninguno de estos, todos lo controlaban por igual. Sí encontraron nuevamente que el índice de Evans mayor a 0.4, la extensión de la resección o el porcentaje de lesión quística mayor o menor al 80% si iban a ser factores determinantes en si se iba a controlar o no la hidrocefalia en el posoperatorio del paciente. Por último, este estudio es más general, es un estudio ya de todos los tumores de fosas posteriores, de los cuales 17 fueron schwannomas, y también pues buscaron cuáles eran las variables asociadas a la requisición de el uso de derivaciones externas o derivación ventricular o shunt ventricular. Vemos entonces pues que ellos lo que encontraron es que había una mejor una mejor resolución de la hidrocefalia en los pacientes que se llevaban a shunt ventriculoperitoneal del 100% en su estudio respecto a los otros dos métodos, pues tenían un porcentaje del 58 y el 76% respectivamente. Entonces, ellos también analizaron la supervivencia acumulada y encontraron también una supervivencia acumulada mayor en los pacientes que se llevan a una derivación ventriculoperitoneal sobre los que se llevan a derivación externa y los que se llevaban solo a ventriculostomía endoscópica. Entonces, digamos que en este estudio, teniendo en cuenta que sobre todo los tumores de fosa posterior, no específicamente los schwannomas, favorecen el uso de derivación ventriculoperitoneal sobre los otros métodos para el control de la hidrocefalia en los pacientes considerados, y proponen como unos algoritmos de manejo, tanto el paciente que se presenta en emergencias como el paciente postoperatorio. Y para el paciente de emergencias consideran pues hacer un examen neurológico, CT, y determinar, pues dividirlos en los grupos los pacientes de lesiones pequeñas y lesiones grandes, y determinar según su índice de Evans si van a requerir, o su estado neurológico, si van a requerir una ventriculostomía electiva o no, o si tienen una hidrocefalia en el momento previo o un deterioro neurológico, posiblemente llevar directamente ya sea a un shunt ventriculoperitoneal o una endoscópica, y después llevar a una resección tumoral electiva. Los tumores más grandes se consideran candidatos entonces, si están asintomáticos y sin hidrocefalia, se puede considerar de manera electiva una resección versus resección más drenaje externo, y si tiene algún tipo de síntoma de hidrocefalia, considerar entonces un shunt ventriculoperitoneal y después llevar a una resección electiva de la lesión. En cuanto a los pacientes en el posoperatorio, consideran pues que antes mirar la escanografía posoperatoria, si no tenemos ningún evento, considerar en el caso de que tengan una derivación puesta, el retiro de esta, o el que tenga un shunt o una endoscópica, simplemente observación. En el caso de que presente recurrencia, considerar entonces en este momento realizar un shunt ventriculoperitoneal, una ADP, y en el caso de que ya lo tenga, llevar la revisión de esta. Y en el caso de que la recurrencia sea debido a fístula líquido-encefalorraquídeo o meningitis, considerar entonces si tenía una deviación endoscópica de manejo antibiótico, y posteriormente considerar un shunt ventricular. Si tenía antes un shunt ventricular, entonces considerar exteriorización, manejo antibiótico, y cuando se resuelva nuevamente colocar un shunt. Como conclusiones, vemos pues que no existen criterios definitivos para prever cuándo los pacientes van a tener hidrocefalia poesquirúrgica. Vemos que los grados de resección y el índice de Evans parecen ser los factores más asociados a estos. Entonces debemos tratar siempre de lograr una resección máxima para evitar hidrocefalia. Recomienda pues tratar de sacar toda la porción, al menos toda la porción cisterna del tumor. La selección del procedimiento va a depender más del criterio clínico, y todavía no tenemos como unos algoritmos claros para determinar cuál procedimiento va a llevarse cada paciente. Debemos tener más una idea de cuál es la etiología de la hidrocefalia que sospechamos en nuestro paciente, para determinar cuál procedimiento puede ser más benéfico para este. Consideramos pacientes que en tumores pequeños, en pacientes ancianos, podemos considerar una derivación ventriculoperitoneal, y en los pacientes que tengan una hidrocefalia obstructiva, considerar una tercera ventriculostomía endoscópica versus una derivación externa, dependiendo pues de la causa etiológica que consideremos y el riesgo que consideremos que tiene el paciente de presentar una hidrocefalia post-resección a largo plazo. Muchas gracias.
Lucas, muy buena revisión. Mm, Después de todo lo que leíste, ¿vos qué recomendás en un paciente que tenga un schwannoma, pero que no tenga hidrocefalia y lo vas a operar? Profe, ahí, como te digo, lo que hay que mirar básicamente es si tiene síntomas o si tiene hidrocefalia imaginológica. O sea, mirar el índice de Evans y mirar la sintomatología y el tamaño del tumor. Con eso pues se definiría. No tiene hidrocefalia. No tiene hidrocefalia y el tumor es pequeño, digamos, y no tiene ningún tipo de síntomas, se puede hacer la cirugía sin realizar ninguna derivación. Si, si el tumor es grande, ya sí podríamos considerar una derivación externa asociada. Bueno, ¿y qué porcentaje le diste de complicación de la derivación externa si se deja 72 horas? Exactamente por 72 horas no recuerdo, pero pues sí tiene no tiene realmente, inicialmente pues los primeros días digamos que hay bajo riesgo de infecciones, digamos que cuando se deja de manera prolongada que aumenta el riesgo tanto de infecciones como de que requiera de manera permanente una variación. Digamos que en las primeras 72 horas el riesgo es más de los riesgos inherentes al procedimiento, más que complicaciones infecciosas o complicaciones de requerir una derivación permanente que son como las que sí se asocian al tiempo. Sí, esto es una discusión que yo he tenido permanentemente con Francisco y con Daniel. Y es que yo personalmente siempre les pongo derivación ventricular externa, así no tengan hidrocefalia. ¿Y por qué razón? Muchas veces operamos el tumor por la tarde, terminamos tipo 6, 7 de la noche. El anestesiólogo, por cansancio y por costumbre, decide entonces mandarlo intubado a la unidad de cuidados intensivos. El intensivista por la noche no lo despierta y ahí tenemos la sorpresa de que al día siguiente el paciente tiene una hidrocefalia aguda, nadie nos informó y muchas veces termina el paciente muerto, o si nos informan tenemos que ir a poner una derivación ventricular externa a las 2 y 3 de la mañana. Entonces yo por esa razón siempre coloco una derivación ventricular externa, así el tumor sea pequeño y el paciente no tenga hidrocefalia, porque le estoy dando una seguridad al paciente, pues que no es sino abrir la derivación en caso de que el paciente se complique y no Profe, tener que ir a operarlo. Sí, hola. ¿Quién me habló? Bueno, entonces yo creo que pues esa es mi conducta, es controvertida y cuando el paciente tiene hidrocefalia de entrada, también pongo la derivación ventricular externa y si no se corrige la hidrocefalia, pues ya se hace una derivación ventriculoperitoneal. Una derivación ventricular externa durante 24, 48 horas, máximo 72 horas, no tiene prácticamente ninguna complicación. Si alguien quiere hacer algún comentario, adelante. buenos días. Estaba aquí yo de metido. Pero Dios, profe. Buenos días. Nacho, eso que decís de ponerla, yo también lo he vivido, inclusive en el fellow, mucha de la decisión de sacarlos o no, hacerle la endoscopia, fue a raíz de eso mismo que acabaste de decir, pacientes que salían posoperatorio, tardío, los sacaban dormidos y a las 6 horas midriáticos bilaterales muertos y nadie se dio cuenta. Eso que estás diciendo de la ventriculostomía es básicamente esa medida protectora del paciente, porque definitivamente la fosa posterior es muy dramática. Entonces, el tenerla, esa seguridad, y en ese caso estoy absolutamente de acuerdo con vos. O sea, si el paciente lo van a sacar dormido porque definitivamente el anestesiólogo decidió sacarlo así, nunca va a ser superior estar dormido sin ventriculostomía que con ventriculostomía. En eso estamos de acuerdo, porque no hay quien realmente monitorice al paciente así dormido, a nadie como que le importara estar pendiente de la presión, la frecuencia, los cambios que hacen cuando empiezan a herniar. Eso pasa como desapercibido en la UCI, que es lo que he notado. Entonces,
para darle esa seguridad al paciente, estar uno tranquilo, estoy absolutamente de acuerdo con Nacho, porque el paciente de fosa posterior dormido no hay cómo monitorizarlo, y la porcentaje más alto de muerte lo hacen es por hidrocefalia y no por edema realmente de la fosa posterior. En cuanto al punto de corte que pusiste, Lucas, del índice de Evans, dijiste punto 14, ¿no es cierto? Lucas, pusiste punto 4. Es que es un poquito más alto de lo esperado del punto de diagnóstico, porque el punto de diagnóstico es punto 33 del índice de Evans. Ya uno a partir de ahí lo considera que tiene hidrocefalia. Punto 40, punto 4 está bastante dilatado. Diría yo que pues ahí de entrada aplica cualquiera de las que se quieran hacer. Yo, pues ustedes me conocen a mí, yo soy muy de endoscopia, pero dentro del predictor, si usted básicamente está entrando con hidrocefalia, así tengo un índice de punto 4 ya usted está con hidrocefalia, tiene que resolverla antes de la cirugía. Yo le haría pues la anticlocisternostomía con ese índice, siempre se la haría, y me quedo tranquilo en el posoperatorio, pero cualquiera de las tres conductas, como bien dijiste, no hay un estudio superior que diga cuál es más benéfico para el paciente en el posoperatorio o tiene menos complicaciones en el posoperatorio inmediato. Si hablamos a largo plazo, pues la endoscopia les gana a todos, pero en el posoperatorio inmediato no hay uno, como bien mostraste, que sea superior al otro en cuanto a complicaciones y resultado final. Entonces, ya uno empieza como a jugársela desde el punto de vista protección del paciente y decisión. Vuelvo y digo, el índice de Evans que pusiste es básicamente hidrocefalia, o sea, habría que resolverla y cualquiera de los métodos está bien. Y lo que dice Nacho, pues es cierto, o sea, el paciente hay que protegerlo realmente porque estamos dependiendo de un tercero, entonces realmente hay que hacerle algo que asegure esa tranquilidad con el paciente. En eso estoy absolutamente de acuerdo con Nacho. Muchas gracias. Eduardo, sí, y hay otro factor muy importante, y es que una derivación ventricular externa te demora pues 5 minutos más de la cirugía, y tiene una ventaja adicional, y es que vos la abrís cuando estás empezando el procedimiento, te drena el líquido y la cirugía se hace más fácil. O sea, esos 5 minuticos que perdiste haciendo la derivación externa, te los ganas en la disección del tumor sobrado. Entonces yo realmente no entiendo por qué se corre frecuentemente ese riesgo. Yo veo que los colegas salen corriendo a las 2 y 3 de la mañana a poner una derivación externa y el resultado ya del paciente es mucho más malo, una estancia muy larga en la unidad y con problemas graves asociados. Hay un estudio muy interesante, precisamente de eso que estás hablando, sobre la posibilidad, sobre el resultado final de una fosa posterior deteriorada. Y todos los estudios hablan que paciente de fosa posterior deteriorado le va peor que el que usted está prediciendo que se va a deteriorar. Y ahí es donde viene lo que vos defendés de la anticlostomía y yo también. Si yo tengo una alta posibilidad de deteriorarme en la evolución del paciente, le va muy mal, ya así vos llegues a poner la anticlostomía y ya se haya deteriorado. O sea, el resultado en tiempo hospitalario, en tiempo de recuperación neurológica, en retorno a sus actividades, es muy malo si uno lo deja deteriorar. Por eso el hecho de tratar de evitarlo a toda costa me parece que no tiene precio, pues, porque el paciente realmente es un paciente distinto, o sea, un paciente deteriorado, con una fosa posterior o no deteriorada, pero con los factores predictivos que estaba diciendo Lucas, creo que no hay discusión desde ese punto de vista del resultado final, ¿no es cierto? Por eso yo también soy partidario de la profilaxis, del manejo del deterioro pues, de la fosa posterior. Yo soy muy agresivo con la fosa posterior, con los factores predictivos. ¿Quieres?